Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Franco Enríquez, yo soy el moderador y estoy representando acá a la empresa RX Service. Agradezco acá la asistencia de cada uno de ustedes. Ya vamos a comenzar. Les presento a nuestros dos asistentes acá, los doctores, bueno, la doctora Marla Estudillo, ella es secretaria de la Sociedad Chilena de Radiografía Veterinaria. Ella va a guiar la presentación. Y a nuestro estimado doctor Camilo Forero, él es máster y profesor de imágenes TAC y MIRI. ¿Ya? Perfecto. Entonces, le cedo inmediatamente ya la palabra a la doctora Marla. Marla, muchas gracias por estar aquí. Yo me silencio. No, gracias a ti. Si tienen, Hola, disculpe, colegas. antes Buenas de noches. comenzar, eh, Perdón, perdón. perdón, Marla. Si tienen alguna duda, Nada. cualquier consulta, pueden escribir la pregunta o levantar la mano. Nosotros vamos obviamente a moderar eso eh, para que puedan obviamente ser respondidas las dudas dentro del transcurso de la presentación. Eso, muchas gracias, Marla. Gracias. Hola, colegas. Buenas noches. Bienvenidos todos. Muchas gracias por estar aquí hoy acompañándonos. Tenemos una muy entretenida charla que sin duda alguna nos va a servir a todos. El colega aquí presente, el doctor Camilo Forero, tiene experiencia en el área, nos trae una charla bastante entretenida, bastante práctica. Él es médico veterinario de la Universidad de Colombia, tiene magíster en ciencias veterinarias con profundación en el área en imágenes diagnósticas de la Universidad de Antioquia. Tiene mucha experiencia haciendo docencia en distintas universidades, en pregrado, en posgrado, y además presta servicio de imagenología en diversas clínicas de su ciudad. Sin más preámbulo, los dejo con ustedes, al doctor Camilo Forero, para esta entretenida charla el día de hoy. Hola, buenas noches, buenas tardes, ¿cómo están? Eh, ya les voy a compartir la pantalla. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctor, se ve muy Listo, bien. perfecto. Bueno, inicialmente agradecer a la Clínica Veterinaria Diego Silva, a RX Service por la invitación, a Newsoft también por la invitación a dar esta charla y pues a la Sociedad de Radiología Veterinaria de Chile, pues también por prestarnos este espacio para hablar un poquito de tomografía. Inicialmente, pues, ¿para qué nos sirve la tomografía? ¿Cierto? Muchas veces no tenemos muy claro para qué nos sirve y es ideal para tejidos blandos, para tejido óseo, para huesos y pulmones. Y ahora al finalizar en la segunda parte de esta charla vamos a ver qué utilidad tiene. También debemos tener en cuenta que emite radiaciones ionizantes y ya vamos a ver qué tipo de radiaciones ionizantes emite. Nos sirve mucho para ver el compromiso óseo en general, nos da un poco más de información que la radiografía convencional, nos permite ver lesiones pulmonares muy pequeñas y además, pues en situaciones sobre todo de hueso, de fracturas complejas, nos va a ayudar bastante y sobre todo a los que hacen traumatología, pues les va a permitir evaluar esa fractura y planear quirúrgicamente ese paciente. La tomografía, pues básicamente, si partimos la palabra tomografía, significa corte, sección, ¿sí? Esta parte inicial, el prefijo y el sufijo es imagen gráfico. Normalmente lo conocemos como TAC. Después de esto vamos a saber que el TAC es una denominación que viene desde hace mucho, mucho tiempo y en realidad pues ya casi no se hace TAC como tal, ¿sí? Y por eso parte del título de la charla es tomografía multicorte, ¿sí?
y obtenemos las imágenes de los equipos a partir de imágenes transversales, ¿sí? Entonces tomamos las imágenes como si fuesen rebanadas de pan y esto tiene algunas implicaciones dentro de la matriz informática que nos permite ver otro tipo de imágenes solo a partir de las imágenes transversales. Un tomógrafo, básicamente, pues esto es lo que conocemos de un tomógrafo, ¿cierto? Tiene una mesa y tiene un cajón, ¿sí?, en forma de dona llamado gantry. Y para hacer la tomografía, esa mesa va entrando y saliendo del gantry y se van haciendo las imágenes. ¿Qué pasa dentro del gantry? Esto es un gantry por dentro y tiene algo que conocemos muy bien, ¿sí? Conocemos muy bien y es un tubo de rayos X, un colimador y acá debajo hay unos filtros o un filtro, ¿verdad? Y al otro lado tenemos una fila de detectores que hacen las veces, si lo tomamos como un equipo de rayos X convencional, hacen las veces del chasis, del detector, del flat panel, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Ese tubo de rayos X va a producir haces de rayos X y van a ser detectados por esta fila de detectores que tenemos aquí. Normalmente los tubos tienen pues mayor potencia que un tubo de radiología convencional, pero pues la parte física del tubo es exactamente igual, ¿sí? ¿Y qué sucede? Pues tenemos nuestro paciente sobre la mesa y lo que va a suceder es que el gantry va a girar, ¿cierto?, sobre el paciente mientras que la mesa va avanzando dentro del gantry o fuera del gantry, ¿sí? Y mientras se mueve va a emitir rayos X. Esto es lo que va a suceder. Si fuese un tomógrafo de un solo corte, ¿cierto? Hablamos de tomografías de un corte, de 2 cortes, de 4 cortes, de 8 cortes, de 16, 32, bueno. Si fuese de un solo corte, esto es lo que sucedería con estos tomógrafos helicoidales, ¿sí? Y es que vamos a obtener imágenes del paciente a través del movimiento circular de ese tubo de rayos X y esos detectores. Pero como el tomógrafo es multicorte, a partir de un solo giro vamos a obtener varias imágenes. Y esto nos va a permitir tener una información de varios cortes con un grosor determinado en un tiempo muy corto, ¿sí? Entonces, esto es lo que sucede. Al final de la tomografía, vamos a obtener imágenes, en este caso de una cabeza, de esta manera, ¿sí? ¿Y cómo se forma esa imagen? ¿Qué pasa dentro del equipo y dentro del computador del equipo para que se forme la imagen a partir de esos rayos X? Básicamente se tiene una radiación inicial. Esa información la tenemos porque se programa, ¿sí? Y tenemos una información de los detectores y es la radiación recibida por ellos. Para eso, pues, restamos la radiación inicial y la radiación final. Y ahí tenemos un coeficiente de radiación, ¿sí? Cada densidad o cada tejido tiene una densidad o un coeficiente de atenuación determinado. Esos grados de atenuación se miden en unas unidades que son unidades Hounsfield. Y este nombre es gracias al creador
de este método de diagnóstico. Y esto, pues, es gracias a esta pequeña formulita, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Como son varios detectores y teniendo en cuenta este ejemplo, que es una estructura que tiene dos estructuras más de alta atenuación centrales redondeadas, ¿qué va a suceder? Pues los detectores van a tener información diferente en cada punto en el que atraviesen las estructuras. Entonces, ¿qué sucede en el computador del equipo? Teniendo en cuenta el mismo ejemplo de la estructura circular atenuante de los rayos X, pues esa información se coloca en una matriz de pequeños cuadritos y se le da una información numérica a esa matriz. Entonces, donde atenúa va a haber mayor numeración y al final lo que hace el equipo es promediar, ¿cierto? Sumar y promediar esa atenuación para al final generar una imagen de una atenuación promedio, ¿sí? Que le vamos a llamar coeficiente de atenuación por píxel, ¿sí? Entonces ya sabemos que estos cuadritos tienen una información numérica que es procesada por un computador y esto es lo que vemos básicamente en nuestra pantalla. La información en escala de grises e en cuadrados. Sin embargo, ese píxel, además de la información en escala de grises, tiene una información volumétrica, o sea, en 3 dimensiones. Entonces tenemos una información transversal, sagital y dorsal del paciente, ¿cierto? En las 3 dimensiones. Y gracias a que en ese píxel, ¿cierto? De esa imagen transversal o axial del paciente, tenemos esa información volumétrica, podemos obtener estas otras imágenes a partir de esto, ¿cierto? Gracias a que estos pequeños píxeles que tiene esta imagen no solamente son en 2 dimensiones, sino que son en 3 dimensiones y por eso tenemos esta información de esta manera. Ahora bien, ¿qué pasa? Nuestros ojos, ¿cierto? Nuestros ojos son capaces de ver hasta 64 escalas de grises, ¿sí? Y la pantalla de nuestros computadores y de nuestras estaciones de trabajo nos permiten ver hasta 256 escalas de grises. Sin embargo, la escala que tiene la tomografía va de +1000 hasta -1000, ¿cierto? De hecho, en números de grises son hasta 4000 grises diferentes. Entonces ahí se presenta un problema para visualizar ciertas estructuras. Entonces se crearon, ¿cierto? Se crearon algo que se llaman ventanas de adquisición y ventanas de reconstrucción. Gracias a esas escalas de grises tan grandes, ¿cierto? Cada sustancia que podamos encontrar en el cuerpo tiene una atenuación diferente. Entonces, lo que menos atenúa los rayos X es el aire libre y por eso lo vamos a ver negro totalmente dentro de la escala de grises de la tomografía. Luego, en esa escala de atenuación, tenemos los pulmones, ¿cierto? Que dentro de esa escala Hounsfield vamos a medir y va a medir entre -400 y -600 unidades Hounsfield, ¿cierto? Y así vamos aumentando
y tenemos que el agua pura tiene una atenuación de 0. Ya el mineral, como el hueso medular y el hueso cortical, pues tiene una escala bastante amplia que va de 400, de más 400 a más 1000. Y ya el metal sobrepasa esa escala de más 1000 y normalmente tenemos atenuaciones mayores a 1000 unidades Hounsfield y muchas veces el metal genera algunos artefactos en la imagen, ¿cierto? Sin decir que el metal interfiere totalmente en que la imagen sea diagnóstica. En nuestros visores de imágenes médicas, pues podemos medir cada puntico, cada píxel, o podemos tomar conjuntos de píxeles y medirlos. Entonces, acá tomé varias zonas, ¿sí? Y vemos cómo en la zona de los pulmones, pues la medición es negativa. Tenemos una media de menos 678 unidades Hounsfield, pero acá en el músculo cardíaco es de 106 y acá en el hueso cortical es de 232 y esto que es grasa seguramente es negativo, ¿sí? Pero pues no podemos definir muy bien todas las escalas de grises. Entonces, como ese rango de grises que tenemos en nuestras pantallas es tan estrecho para ese rango que tiene la tomografía, pues hay una forma y es que hay ventanas, ¿sí? Y vamos a hablar de ancho de ventana y centro de ventana. Entonces, eso es gracias a la atenuación, a esa escala Hounsfield que nosotros tenemos. Entonces, existen que son ventanas de pulmón, ventanas de hueso, ventanas de tejido blando, ventanas cerebrales. Ya los equipos modernos tienen ventanas de adquisición vascular, hay algunas ventanas de mediastino, ¿sí? Y tiene que ver con la atenuación promedio de cada zona que queremos ver. Entonces, ¿qué sucede? Pues en una ventana de pulmón, pues centramos esa ventana en más o menos 500 Hounsfield y le decimos que nos deje ver 1500 por encima y por debajo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que vamos a ver muy bien el parénquima pulmonar, ¿sí? Pero, por ejemplo, los huesos no se nos van a ver muy bien. El tejido blando los vamos a ver también muy mal definidos, ¿sí? Mientras que si cambiamos esta misma imagen a una ventana de hueso, vamos a poder ver muy bien el hueso, ¿sí? Vamos a ver muy bien el hueso. Mientras que el parénquima pulmonar no lo vamos a definir muy bien y el tejido blando tampoco lo vamos a definir muy bien. Ya luego la otra ventana, digamos que convencional, es la ventana de tejidos blandos, donde vamos a ver mucho mejor la ventana de tejido o los grises de tejidos blandos, mientras que los grises del parénquima pulmonar y los grises de hueso, pues no los vamos a definir muy bien. Entonces la tomografía nos permite, ¿cierto? Que a partir de una sola adquisición de la imagen, podamos obtener toda esta información, ¿cierto? Todo lo que les estoy hablando es a partir de una sola adquisición de las imágenes. Además, pues tenemos otro tipo de reconstrucciones que podemos obtener a partir de esas imágenes y estas
En el caso, por ejemplo, de pulmones, esto es un MIP, que es una proyección de máxima intensidad, y lo que hacemos es que en un grupo determinado de cortes le pedimos al computador que nos muestre todos aquellos píxeles que tienen una atenuación alta, ¿sí? Entonces, en este caso de este tórax, el MIP nos sirve mucho para generar un efecto vascular o angiográfico de la vasculatura pulmonar, ¿cierto? En un grupo determinado de píxeles, ¿sí? En este caso, tomamos un grosor determinado, tomamos varios cortes del estudio y a partir de eso, pues, nos hace la reconstrucción. Ahora, también podemos hacer algo inverso, y es decirle al computador, muéstrenos todos los píxeles que tengan baja intensidad o baja atenuación. Y este es llamado mini IP, ¿sí? Y en el caso de pulmones también es bastante útil porque nos permite ver todas las vías aéreas porque tienen baja atenuación, están llenas de aire, y parte pues del parénquima pulmonar que tengamos aireado en el momento del estudio, ¿sí? Otra cosa que nos permite hacer la tomografía, y eso es gracias a esa información volumétrica que tiene, y es que a partir de la tomografía podemos obtener este tipo de reconstrucciones en 3 dimensiones o reconstrucciones volumétricas que van a ser bastante útiles más allá del diagnóstico, sobre todo para la planeación quirúrgica. Y también pues para la explicación de ciertas patologías o de ciertos casos a los tutores, a los propietarios de las mascotas, ¿sí? Entonces, las reconstrucciones en 3D son importantes más allá del diagnóstico por imagen en cirugía y sobre todo en la explicación al cliente. ¿Qué sucede? Hablando un poco de las ventanas. Si nos damos cuenta, la ventana del tejido blando tiene un estrecho rango de escala de grises y no nos permite ver ni diferenciar muy bien los tejidos blandos entre sí. Entonces, para mejorar un poco esa diferenciación entre tejidos blandos, usamos el contraste, ¿sí? ¿Y qué contraste usamos? Usamos el mismo contraste que usamos en radiografía, que son contrastes yodados. Se utilizan endovenosos. Qué pena acá por este 0 de más. Normalmente usamos de 300 a 880 miligramos de yodo por kilo de peso. Hay distintos productos comerciales para contraste yodado. Lo más común es que venga en una concentración de 300, 320, 350 miligramos de yodo por ml de producto. Y pues ahí hacemos el cálculo de la dosis. Entonces acá tenemos un ejemplo de una tomografía cervical donde en la ventana de tejido blando simple, pues no tenemos mucha diferenciación de las estructuras que hay allí, mientras una vez aplicado el medio de contraste, pues vamos a ver muy bien la diferenciación de algunas estructuras. En este caso era una neoplasia, ¿cierto? Una neoplasia carotidia. Y ya, pues gracias al contraste podemos diferenciarla muy bien, ¿sí? En abdomen sí que es importante el contraste para poder diferenciar algunas patologías y
los órganos en general, pues diferenciar la escala de grises dentro de la cavidad abdominal. ¿Y qué pasa con ese contraste cuando lo aplicamos? Inicialmente, pues tenemos una fase intravascular y en algunas ocasiones necesitamos que el contraste esté vascular, sobre todo en el caso que necesitemos una angiotomografía, ¿sí? O algún tipo de tomografía, sobre todo en abdomen, para descartar o confirmar alguna alteración vascular portal, ¿sí? Luego de esa fase vascular, y esta es la más importante en la mayoría de casos, y es esa fase intersticial, y es esa fase donde está perfundido el órgano con medio de contraste o sangre mezclada con medio de contraste. Esa fase de perfusión o fase intersticial del contraste es bastante importante, sobre todo para descartar o confirmar patologías de los órganos o del parénquima de los órganos. Normalmente aplicamos el contraste en la vena cefálica y tenemos pues un primer paso por el atrio derecho y ya luego entra a sistema arterial sistémico. Posteriormente pues llega a todos los órganos y hay una fase portal y ya luego tenemos una fase venosa. Esto pasa en segundos, esto es supremamente rápido y ya vamos a ver cuánto tiempo aproximadamente se tarda el medio de contraste en llegar a una fase arterial, a una fase portal, a una fase venosa. Sin embargo, pues hay varios factores que pueden alterar esa circulación del contraste. El principal, pues factores relacionados con el paciente. Pacientes extremadamente obesos pueden retardar un poco esa perfusión con contraste, el gasto cardíaco también. A veces tenemos problemas con el acceso venoso y pues eso nos va a generar problemas en la distribución del contraste y el estado de salud en general del paciente, ¿sí? Luego, pues vienen a entrar otros factores dentro de los menos comunes, es el que también se puede presentar y es la concentración del medio de contraste. Entre más concentrado puede demorarse un poco más en su distribución. El volumen y la velocidad de aplicación del medio de contraste, esto tiene mucho que ver, sobre todo cuando tenemos inyectores para aplicar medio de contraste, si hacemos lavados con solución salina después de aplicar el contraste. Si hacemos varias aplicaciones del contraste, pues eso también nos va a afectar esa distribución y ese realce con el contraste. Y ya, pues hay factores del tomógrafo que son, digamos que los menos comunes, que nos pueden alterar ese realce con contraste. Y es tal vez una alteración en el tiempo del escaneo o en la duración del escaneo, que con estos tomógrafos modernos multicorte, pues no vamos a tener muchas alteraciones en eso, porque como les digo, la adquisición de las imágenes es bastante rápida, ¿sí? Y ya como configuramos el tomógrafo o la sincronización del tomógrafo con el inyector, ¿cierto? Eso también nos puede alterar ese realce con contraste. Esto es un gráfico que nos explica un poco cómo es esa distribución del contraste a través
del tiempo en los distintos órganos, vemos que la primera fase que tenemos es una fase arterial que entra en curva descendente. ¿Para qué? Para mostrarnos una fase portal, ¿cierto? Posterior y seguida de una fase venosa, ¿cierto? ¿Qué sucede? Que si queremos obtener las tres fases diferentes, pues podemos obtener adquisiciones acá, acá y acá, ¿cierto? Lo ideal es obtener una adquisición acá para una fase contrastada arterial, una adquisición acá para una fase contrastada portal y una adquisición por acá para una fase contrastada venosa. Eso en tiempo, como es aproximadamente a los 10 segundos, obtenemos la fase arterial. O sea, aplicamos el medio de contraste endovenoso en el paciente y más o menos a los 10 segundos estamos obteniendo una fase arterial, ¿sí? Posteriormente, 15-20 segundos, vamos a obtener una fase portal. Y ya después de los 30 segundos, empezamos a obtener fases venosas. Si queremos, por ejemplo, obtener fases ya de excreción, ¿cierto? Porque acá ya también podemos hacer multifases, ¿cierto? O adquisiciones en distintos tiempos para ver cómo se elimina el contraste en los riñones, un urotac o una urotomografía, pues vamos a tener que obtener distintas fases, arterial, venosa y de excreción más o menos a los 3 minutos. Acá es cuando también empieza a complicarse un poco el asunto con tomografía y es porque estamos muy acostumbrados al radio opaco, radio lúcido o radio denso de las radiografías o al isoecoico, isoecogénico, hipoecoico, hipoecogénico de la ecografía. Acá pues sucede algo similar y es que entre más blanco sea la escala de grises, pues vamos a hablar de hiperatenuaciones, también llamado hiperdenso, ¿sí? Y tiene que ver con la cantidad de rayos X que se atenúan. Entonces, entre más rayos X se atenúan, pues más blanca va a ser la imagen. Normalmente el hueso es hiperatenuante. Ya si es una escala o dentro de la escala de grises se acerca al negro, es porque atenúa pocos rayos X o el paso de pocos rayos X. Y vamos a ver lo gris oscuro. Normalmente está el tejido blando, la grasa, el aire. Y es muy similar a esa escala de grises de la radiografía. Entonces el tejido blando es más hiperatenuante que la grasa y la grasa es más hiperatenuante que el aire. Y si lo vemos al revés, el aire es más hipoatenuante que la grasa y la grasa es más hipoatenuante que el tejido blando. Cuando queremos medir o comparar dos estructuras y tienen la misma atenuación o la misma densidad tomográfica, vamos a hablar de isoatenuante. Entonces, podemos decir que en una fase simple, o sea, no contrastada, el hígado y el vaso se ven isoatenuantes, ¿sí? Entonces, todo esto es importante pues, para lo que viene de la charla. Esto es una parte introductoria a la tomografía. Ya acá le doy paso
a Gina, la representante de Neusoft. No sé si tengan alguna pregunta. Sí, doctor, hay unas preguntas en En el el box chat de de preguntas y preguntas y respuestas. respuestas. Sí. Ese. Dice, buenas noches, ¿cuál es la experiencia con angio? Debe ser angiotomografía. Bueno, pues la angiotomografía pues debe ser, se hace en casos muy específicos, en casos que sospechemos de algún tipo de tromboembolismo, sobre todo tromboembolismo pulmonar. Muy pocas veces se usa en abdomen, sobre todo se usa en abdomen cuando la ecografía nos deja dudas, sobre todo en tromboembolismos aórticos o en miembros posteriores en gatos. En encéfalo también se podría hacer angiotomografía, pero es un poco más difícil la adquisición debido a la frecuencia cardíaca de nuestros pacientes en esa parte encefálica. Ahí el ajuste de la dosis de contraste en enfermos renales crónicos. Normalmente se usa la dosis mínima, 300 miligramos. 300 miligramos de yodo por kilo, ¿sí? Y lo que se hace es hidratación previa y posterior, ¿cierto? Es básicamente eso. No he visto que usen algún tipo de factor de corrección de la dosis y no se usa algún medicamento posterior a la aplicación del medio de contraste. Lo que sí es que el medio de contraste, si tenemos un enfermo renal crónico, debe ser, o sea, debe ser, mejor dicho, si se usa, debe ser, ¿cómo lo explico? Como necesario, o sea, si no es necesario, no se debe aplicar medio de contraste. Entonces, si tenemos un enfermo renal crónico y queremos hacer una tomografía de columna, pues si es por una hernia, es mejor no usar contraste, ¿sí? O sea, debe ser estrictamente necesario el uso del contraste. Y por acá dicen que, pues, que si no es mejor hablar de hipodensidad, ya que en tomografía se habla de densidades. Realmente, pues, si vamos a la física, lo que hace la imagen o la imagen se hace a partir de la atenuación de los rayos X. Pero, pues, la densidad viene desde que se creó la tomografía. Pero físicamente lo que se representa en la imagen es la atenuación de los rayos X. Sin embargo, pues ambas están correctas. Hablar de densidad y atenuación, pues está correcto. ¿Es necesario examen de creatinina en estudios contrastados? Realmente sí, en todos los estudios, porque aunque la adquisición de los estudios es muy rápida, siempre se debe aplicar algún tipo de medicamento anestésico, relajante, sedante. Creo que respondí todas las preguntas. Sí, esas eran las que estaban. Colegas, antes de que hagamos este pequeño break, ¿alguien tiene? Ahí apareció otra pregunta en el chat, doctor. ¿Agrega SDMA, UPC de presión arterial y fósforo? No, realmente no. O sea, como les digo, bueno, les cuento un poco, yo me dedico únicamente y exclusivamente a hacer imágenes diagnósticas y cuando se adquieren imágenes de tomografía, normalmente hay un anestesiólogo que hace la sedación y realmente los exámenes básicos se solicitan para esa sedación.
creatinina y algo de función hepática si se sospecha de una alteración hepática. Porque normalmente son pacientes que ya traen esos exámenes y son recientes. Pero como no son enfermos crónicos, renales crónicos, pues nunca se hace todas las pruebas para función renal, solamente para la tomografía. ¿Cuál es? No sé. La dosis recomendada para estudios angiográficos en caso de usar inyectores automáticos debe ser, bueno, el caudal. Ese es el volumen total y eso va a depender del paciente. Y la velocidad de adquisición. Pues la verdad no tengo mucha experiencia con inyectores. Acá con el tomógrafo que se trabaja se aplica el medio de contraste manual, ¿sí? Y no, pues no ha habido ningún inconveniente, ¿sí? Coleguitas, antes de que hagamos el break, ¿alguien tiene alguna duda? Si no es así, los dejo con ustedes con Gina Sarmiento desde Colombia. Ella es la aplicacionista para Newsoft en toda Latinoamérica. Ella es la que va a ver toda la parte de tomografía y de resonancia si es que necesitan la instalación de alguno de estos productos. Así que ella ahora nos va a hacer una pequeña presentación respecto a esto. Doctor tiene que dejar de compartir pantalla porque entiendo que Gina va a compartir algo ella. ¿Están todos viendo mi pantalla en este momento? Sí. Ok, voy a activar la presentación. Bueno, a todos muy buenas noches. Como mencionaba la doctora Marla, soy Gina Sarmiento, especialista de producto para Newsoft Medical en LATAM. Newsoft Medical System pues es una empresa china que pues ha hecho toda su estrategia de globalización y llevar a cada rincón del mundo, por decirlo de alguna forma, toda la tecnología y todos los avances de vanguardia en cuanto a software, a soluciones clínicas, no solamente pues para el ámbito médico humano, sino también ha mostrado un gran interés en brindar tecnología de avanzada para pues, cumplir todas las necesidades, sobre todo de médicos y pacientes en una sala pues, de tomografía, una clínica especializada en veterinaria, que es pues, lo que nos trae hoy la presentación para ustedes. Dentro de sus productos, pues tenemos Newis Vet Suite, ya vamos a hablar un poco más adelante de algunas características del equipo, pues como lo mencionaba el doctor, ya todo se está volcando a tomografía multicorte, ya pues esto pues da un gran detalle y calidad de imagen y se puede explorar aún más, por ejemplo, patologías muy específicas como en pulmón o patologías que se necesite una alta resolución espacial y darles a ustedes unas imágenes confiables para dar diagnósticos mucho más acertados. Primero quisiera pues mostrarles que pues Newsoft, como mencionaba, se ha enfocado en dar continua innovación y creación de valor y lo ha realizado en estos últimos 25 años. Básicamente nos da una amplia gama de soluciones y servicios para dar una atención médica global y de gran experiencia pues para médicos y pacientes. En el fondo, en el video vemos, este es el parque industrial donde pues todo se desarrolla, tecnología, el complejo de investigación y desarrollo, pruebas, control de calidad, ensamblaje. Está ubicado en Shenyang, al norte de China.
Y pues bueno, aquí es donde pues tenemos todo el respaldo de un gran equipo de trabajo. Ahora pues estamos comprometidos en convertirnos en un proveedor líder mundial de soluciones y servicios en imágenes médicas. Hacemos presencia actualmente en más de 110 países y más regiones. Actualmente se ha realizado 45,000 instalaciones y en el video pues vemos toda el área de ensamblaje y testeo, controles estrictos de calidad, pues siguiendo todos los estándares de manufactura. A hoy somos alrededor del mundo 11 subsidiarias, 16 equipos de servicio, 13 centros de partes y repuestos y 3 centros de entrenamiento. Para nuestro interés en el continente americano, pues tenemos una de las principales subsidiarias en Houston, en Perú, en Brasil y pronto en Colombia. Ya tenemos inaugurada pues nuestra zona franca, donde pues ya hemos enviado a otros países equipos, partes y repuestos. Entonces, tenemos pues el apoyo de China, principalmente pues en el Parque Industrial en Shenyang y pues alrededor del mundo las demás subsidiarias, centros de servicio y centros de entrenamiento. Y lo que nos ha traído hoy es Newbies Vet Suite, es el último, pues el modelo que nos trae Newsoft, con algunos parámetros técnicos importantes. El diseño pues está enfocado en dar una experiencia al usuario y al paciente, pues en este caso para los pacientes, los animales. El diseño es muy compacto, está basado en el diseño o el performance de los equipos de alta gama de 512 cortes, por ejemplo. Y pues tenemos un movimiento horizontal, como mencionaba el doctor Camilo, pues para hacer el posicionamiento y el escáner del área anatómica de interés. Algunos técnicos, no sé si de pronto hoy nos acompañan ingenieros biomédicos que están pues también interesados. Tal vez estos datos es importante tenerlos en cuenta porque es lo que nos da todo el performance y tener imágenes de alta calidad, poder realizar estudios desde estudios simples, contrastados y angiográficos, como lo mencionaba el doctor Camilo. Entonces, todos estos parámetros pues, nos va a dar una amplia gama de estudios de alta calidad, siempre pensando pues, en imágenes de alta calidad y baja dosis, porque también debemos preservar todo el cuidado radiológico o todos bajo los estándares de radioprotección a nuestros pacientes. Entonces, rápidamente, la capacidad calórica del tubo, 3.5 MHU, el poder regenerador de 32 kilowatts, pasos de kilovoltaje de 60, 70, 80, 100, 120 y 140 kilovoltios, es resaltando pues estos bajos niveles, porque esto pues permiten hacer estudios a baja dosis para el paciente y sobre todo para pacientes pequeños o especies más pequeñas. Un rango de MA de 10 a 320 MA. El equipo es de 16 filas de detectores para una reconstrucción a 16 cortes. Y algo que debemos resaltar es el tiempo de rotación de 0.71 segundos. Esto, pues, al ser más rápidos en la línea de 16 cortes, en este nivel de equipos, pues nos hace reducir los tiempos, primero de sedación, segundo de radiación, y pues tener un mejor aprovechamiento de ese tiempo o esa ventana de sedación de nuestro paciente y no exponerlo a sedaciones o asistencia por anestesia. Algunos datos de calidad de imagen, resolución espacial, se ha mantenido en promedio superiores a los demás, de las demás marcas. El peso de la mesa, el cargo, en este momento la configuración está en 150 kilogramos con una mesa fija. Esto va a estar acompañado de almohadillas y posicionadores, pues precisamente para veterinaria y mantener una posición adecuada de nuestro paciente. Dentro de
dentro de las herramientas que se nos da Newsoft en este modelo es pues preservar siempre dosis bajas para los pacientes. Tiene toda una suite de herramientas. Somos únicos que podemos llegar a 60 kilovoltios, una exposición a 240 grados. ¿Para qué? Para, en caso de que ustedes como médicos intervencionistas que tengan que hacer biopsias o procedimientos guiados bajo tomografía, pues esto es una ventaja porque no vamos a exponer de más al personal asistencial. OrganSafe permite ajustar parámetros dependiendo órganos sensibles como reproductivos, tiroides o cristalino, eventualmente en los pacientes. La modulación de dosis 3D, esto pues parte de el análisis o la información que se obtiene del topograma, es una imagen inicial para programar el área de escaneo en la zona de exploración, y sobre esto se va a modular la corriente para entregar dosis mucho más precisas y adecuadas según la anatomía. El diseño del detector está pues, dado para tener menor ruido electrónico y tener imágenes de calidad. Reconstrucción iterativa ClearView. La reconstrucción iterativa pues básicamente es el proceso de reconstrucción de imagen, que en este modelo pues es avanzado para tener imágenes de alta calidad. Y el DOSCheck pues nos permite verificar la posible dosis a que vaya a estar expuesto nuestro paciente, y el usuario va a poder ajustar esos parámetros como kilovoltaje, LMA o MAS para adecuar esas dosis sin afectar la calidad de imagen. Entonces el doctor Camilo había mencionado entonces que habían unas reconstrucciones especiales, sí, el MPR. A partir de aquí podemos hacer entonces el mini-MIP, el MIP, con todas las proyecciones, sobre todo pulmonares, como veíamos en su presentación. Esto hace parte del paquete estándar pues, de la configuración de Newest Web Suite. En el 2D pues, vamos a tener herramientas clásicas de medición, medición de las densidades. El 3D, reconstrucción en 3D, segmentación de tejidos por capas según esa densidad o esa atenuación que vamos a tener en el tejido, y vamos a poder escoger ese tejido de interés y poder hacer una representación en el 3D. El análisis vascular, pues sobre todo para los estudios angiográficos, pues va a dar herramientas al médico radiólogo o médico tratante en mediciones para tener un detalle morfológico de esos vasos y eventualmente si hay estenosis, medir los porcentajes de estenosis, si hay trombos, en fin. Entonces nos vamos a tener un sinnúmero de herramientas. Esto es parte de lo que mencionábamos al inicio. Estos son pues imágenes obtenidas en nuestro equipo Newest Web Suite. Podemos tener reconstrucciones 3D. Aquí pues podemos ver varios niveles de tejido blando, óseo, y pues vamos a tener también todas las presas de reconstrucción. Aquí básicamente se veía una ligera inflamación. Esto también pues da un apoyo en el diagnóstico y pues también para prequirúrgico eventualmente. Entonces, esto es básicamente, esa inflamación correspondía a una osteopatía hipertrófica mandibular. Aquí tenemos los 3 planos principales: transversal, dorsal y sagital. El doctor pues, también había mencionado acerca de pues, estudios angiográficos con medio contraste, o también en este caso estudios trifásicos. Básicamente dependiendo la indicación clínica, pues se van a establecer protocolos. Ya hay unos sugeridos por fábrica, pero se pueden adaptar a cualquier servicio de tomografía en veterinaria. Entonces, básicamente es las 3 fases principales: simple, fase arterial, venosa y tardías. Entonces, básicamente podemos alcanzar este nivel de rendimiento del equipo. Aquí, pues, con todos los módulos donde se pueden valorar ese volumen adquirido y tener, pues, este tipo de procesamiento. Esta es una vista dorsal donde ya vamos a ver
pues en otro posicionamiento o en otro plano la misma lesión. También tenemos este caso, por ejemplo, para valoración del sistema urinario, también se adecúa el protocolo de adquisición, donde en este caso había un cálculo en el ureter derecho, creando pues una hidronefrosis renal. También podemos hacer este tipo de reconstrucción curva, siguiendo pues el camino del ureter y eventualmente también hacer unas reconstrucciones 3D. Y también, entonces, esto es como para tener en mente todo el tipo de reconstrucciones que podemos realizar, como mencionaba el doctor, imagen en máxima intensidad, mínima intensidad, imágenes promedio tipo radiografía, eventualmente para hacer referenciación también de este volumen, de volume rendering y curvado, como veíamos, para la reconstrucción del ureter. Recientemente hemos tenido una experiencia interesante en Santiago de Chile, probablemente en la Clínica Veterinaria Diego Silva, pues con una autorización ponemos estas imágenes. Esta es la instalación, así es como queda instalado el equipo. Realmente es un equipo en diseño muy compacto y pues ahorra mucho espacio. Por supuesto, pues la sesión de adecuación de protocolos, capacitación y en todo, desde la adquisición hasta el postproceso y el acompañamiento en la operación del equipo. En este caso, pues estamos viendo ya operativo el equipo con todos los datos del paciente y sistemas de monitoreo como este. También puede tener eventualmente un vidrio plomado, pues para tener a la vista el paciente y el control velar por la seguridad del paciente. Y en este caso tienen una cámara. Estas son imágenes reales. Estas están a 1.2 milímetros. En este caso el paciente estaba con respiración libre, pero bueno, vemos que podemos tener las mismas, las reconstrucciones que mencionaba el doctor en ventana de pulmón, mediastínica o de hueso. Reconstrucciones también específicas para pulmón, para medir en este caso la densidad y la calidad de ese parénquima pulmonar. Esto es una vista dorsal en mediastino y sagital. Algunas reconstrucciones que hicimos para cráneo, las mismas que habíamos visto al inicio. Reconstrucción en cráneo, transversal, dorsal y sagital. Se adecúan entonces los protocolos de adquisición según el peso del paciente. Y aquí este es un caso interesante donde pues era un gato donde estaban haciendo control del material de osteosíntesis y podremos hacer estas imágenes de referenciación, la imagen transversal, dorsal y pues para efectos de planeación quirúrgica o control, estas imágenes son muy adecuadas. Algunos de nuestros pacientes participantes en la jornada de capacitación del equipo. Y si queremos conocer un poco más o tener acceso a información mucho más ampliada, los invito a escanear este código QR o contactar localmente a RX Services, a este número o a la página web. A todos, muchas gracias. Muchas gracias, Gina. Muy interesante. Yo creo que a todos nos gustaría tener uno de esos. No sé si los Claro. asistentes tienen alguna pregunta antes de que continuemos con la segunda mitad de esta charla. Si no, le damos el pase al doctor que pueda cargar la presentación para continuar. Estamos atentos igual si es que hay alguna pregunta. En el chat de preguntas y respuestas hay una pregunta para Gina. Ok. Ah, Ok, el grosor mínimo de corte en este está 0.8, pero podemos tener intervalos de reconstrucción a 0.1, que es la función estándar micro 120. Entonces, de 0.8 con intervalo de 0.1. No sé si hay más preguntas. creo que no. Muchas gracias, Gina. Continuamos.